¿Qué tal, chicos? Os lanzaba una pregunta en mi Instagram y de verdad habéis enviado un montón de respuestas. Fijaos, por ejemplo, en todas las que os estoy poniendo. Porque en este vídeo, y de verdad, si aún no me sigues en Instagram, sígueme para este tipo de cosas. Porque hoy, porque en el canal, porque en este mundo que tenemos montado de la Liga Smartbank, voy a contaros las mayores hazañas de todos los equipos que conforman la segunda división española. Videazo, no os lo perdáis. ¡Vamos! Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Os lo digo en serio, este vídeo ha costado mucho trabajo, ha costado mucha información, ha costado muchas horas, así que reventad el like aquí abajo si habéis llegado hasta aquí para que el vídeo se pueda viralizar, porque vamos a hablar de todos, orden alfabético, así que empezamos por el Albacete, vamos a empezar por el Queso Mecánico, por un equipo que es el único de Castilla-La Mancha que ha competido en primera división, lo ha hecho durante 7 años marcados en diferentes etapas. En su debut en la máxima categoría del fútbol español, en la 90-91, el conjunto manchego finalizó la campaña séptimo a un punto de puestos de UEFA, siendo conocido por entonces como lo que os digo, el Queso Mecánico. En la 1994-95 consiguió llegar hasta las semifinales de Copa del Rey, donde le eliminó el Valencia y volvería otra vez a primera división, pero la segunda etapa que tendría en la máxima categoría del fútbol español no sería tan positiva como la de aquel Queso Mecánico, que siempre quedará en el recuerdo de todos los aficionados del Albacete. Si hablamos del Alcorcón tenemos que hablar de su época dorada en la Liga Smartbank, pero si hablamos de una hazaña tenemos que hablar de un 27 de octubre de 2009, cuando los alfareros tumbaron al Real Madrid por 4-0 en Santo Domingo en la ida de 16avos de final de Copa del Rey. El equipo madridista, dirigido en aquel momento por Manuel Pellegrini, no supo dar la vuelta a la eliminatoria en el Santiago Bernabéu, y el Alcorcón protagonizaba un hito histórico que salía en todos los telediarios, que acopaba todas las portadas nacionales, porque el Alcorcón, el humilde Alcorcón de Santo Domingo, había tumbado al Real Madrid en Copa del Rey con una goleada en casa y resistiendo en el Santiago Bernabéu. Era historia. Viajamos a Almería, viajamos a los Juegos del Mediterráneo para hablar, lo dejo claro, de la Unión Deportiva Almería. ¿Cuáles son sus hitos históricos? Pues en el año 2007, un 19 de mayo, el equipo dirigido por el clásico Unai Emery conseguía su primer ascenso bajo estas siglas a primera división. Todo esto lo consiguieron poniendo la guinda de una temporada fantástica y venciendo en los Juegos del Mediterráneo por 3-1 a la Ponferradina. Nos deja fodadas como la que veíais antes de Unai Emery entrenando a la Almería. La verdad, hito histórico, pero tiene más, vamos a hablar de más, porque el Almería se plantó en semifinales de Copa del Rey con Oltra en el banquillo. En su primera eliminatoria, la Real Sociedad fue la que cayó. En octavos el Mallorca vio como los almerienses le vencían. El Deportivo de La Coruña caía por 1-0 en los Juegos del Mediterráneo y por 2-3 en Riazor. Así que el Almería pasaba a semifinales de Copa del Rey. Allí le tocaría jugar frente al FC Barcelona, que evitó el sueño de la final, porque venció 5-0 en el Camp Nou y 0-3 en los Juegos del Mediterráneo, pero el Almería ya había logrado una gesta, que era plantarse en semifinales de Copa del Rey. Actual líder de la Liga Smartbank y con una historia que contarnos, Cádiz Club de Fútbol en la temporada 87-88, bajo la dirección de Víctor Espárrago, que supo llevar a sus jugadores a la gloria, se obtuvo la mejor clasificación del club hasta la fecha en primera división. El Cádiz quedaba 12º. Vámonos con las hazañas. Temporada 89-90, aparece la mágica, la clásica, la que enamora, Copa del Rey, y el Cádiz Club de Fútbol hace historia en este campeonato y se presenta en el bombo de las semifinales tras eliminar en octavos al Real Betis y batir en cuartos de final al Real Sporting de Gijón. Entonces llegan unas semifinales donde no querían al Real Madrid, no se quería al equipo blanco, pero hubo que jugar contra el Real Madrid y el Cádiz no pudo contra él porque perdió 0-1 en el Carranza y 3-0 en el Santiago Bernabéu, pero aquel Cádiz Club de Fútbol ya había logrado una gesta, que era haber llegado a las semifinales. Y ojo que nos queda otra. Esta es especial, temporada 90-91, el Cádiz Club de Fútbol llega a la jornada 34 como último clasificado y le visitaba el líder de la categoría, el Barcelona del mítico Johan Cruyff, al que le faltaba tan solo un puntito para ser campeón de liga, pero no lo iba a conseguir en el Carranza, porque ahí el Cádiz Club de Fútbol vencía 4-0 al todopoderoso Barcelona y le servía para dar una inyección de moral
al equipo que le serviría también para evitar finalmente el descenso y después la promoción, salvar la promoción con el Málaga. Así que el Cádiz, a partir del partido frente al FC Barcelona de Johan Cruyff, iniciaba su despegue para acabar consiguiendo la permanencia. Anécdotas que nos deja el fútbol y que existen también en la Liga Smartbank, porque los clubes de aquí son grandes. Si no estás suscrito, de verdad, suscríbete, que esta liga mola mucho. Si hablamos de gestas, si hablamos de históricos, si hablamos de clásicos en la Liga Smartbank, Real Club Deportivo de La Coruña. ¿Qué os voy a contar yo de ese Real Club Deportivo de La Coruña que entre los años 1992 y 2004 fueron la envidia de un montón de equipos, con un conjunto competitivo que se alzó con una liga en la 99-2000 y dos Copas del Rey en la 94-95 y 2001-2002. Podríamos dedicar un vídeo entero de 10 minutos para hablar del Super Depor, para aquel equipo que, lo que os digo, apabulló al fútbol con jugadores como Mauro Silva, como Bebeto, como Roy Mackay. Es que vaya equipazo, que también tuvo momentos difíciles porque en la memoria queda todavía aquel penalti de Jukic. Pero vamos a hablar de cosas bonitas, como en el año 2001-2002, coincidiendo con el centenario del Real Madrid. Lo que parecía una fiesta en el Santiago Bernabéu acabó siéndolo, pero en vez de merengue fue blanquiazul, porque el Deportivo de La Coruña venció en Chamartín con goles de Sergio González y Tristán, que noquearon a los blancos en la primera parte para acabar consiguiendo aquel Deportivo de La Coruña la Copa del Rey y fastidiando, chafando el centenariazo conocido, ya veis la portada, del Real Madrid. 3 Supercopas de España, muchos éxitos. Cabe destacar la participación en la Champions League, sobre todo edición 2003-2004, donde tras quedar campeón de grupo vence a la Juventus, luego llega a cuartos cuando su rival es el Milan, vigente campeón y favoritísimo. El equipo le hace 4-1 en la ida al conjunto gallego. Parecía prácticamente imposible levantar aquello, un 4-1 del Milan, que viene siendo campeón. ¿Cómo levantas tú eso en Riazor? Pues lo hicieron. Pandiani, Valerón, Luque y Fran fueron los autores de los goles de aquel 4-0 histórico en Riazor, con el que el Deportivo de La Coruña le dio la vuelta a la eliminatoria frente al vigente campeón de la Champions League. En la siguiente ronda esperaba el Porto de José Mourinho, que dio final al sueño europeo por aquel entonces. El Eurodepor no consiguió pasar esta eliminatoria, pero ya había hecho historia, ya había conseguido una gesta increíble que quedará siempre en la memoria, seguramente, de gente que ahora mismo esté viendo este vídeo. Elche Club de Fútbol, un club que consiguió asentarse en primera división, que volvió al fútbol profesional y que tiene hitos históricos. Sobre todo toca hablaros de 3 momentos en la historia del Elche Club de Fútbol, que son 3 semifinales de Copa del Rey. Ya ha llovido desde entonces, porque son las ediciones de 1959-60, 1966-67 y 1968-69, cuando el Elche, cuando el conjunto ilicitano se plantó en las semifinales del torneo, de ese torneo que enamora, de ese torneo mágico que es la Copa del Rey. De Elche cogemos un autobús y nos vamos viajando piano piano hasta Extremadura. Cuando llegamos a Extremadura nos topamos con el Extremadura Unión Deportiva. ¿Cuál es la mayor gesta de Extremadura Unión Deportiva? Pues estar donde está hoy, en la Liga Smartbank. Por lo tanto, la mayor hazaña ha sido el ascenso del conjunto extremeño a la segunda división española. Esta gesta se basa en haber llegado desde los campos de tierra al fútbol profesional. Para que os hagáis una idea, el club comienza su andadura en la temporada 2007-2008 en la categoría más baja del fútbol extremeño, la primera regional de Extremadura, y hoy está compitiendo en segunda división, y ese es el gran mérito que tiene este Extremadura. Cuéntanos, tenemos un invitado especial, Rodrigo Morán, ¿cómo se vivió aquello en Almendralejo? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues en Almendralejo el ascenso de la Extremadura Unión Deportiva a la segunda división A fue un hito histórico. Tened en cuenta que en la región extremeña hacía 16 años que ningún equipo estaba en el fútbol profesional, ni en primera ni en segunda división. Por lo tanto, ha sido un auténtico desierto de casi 2 décadas sin fútbol de élite en Extremadura. El Extremadura hizo un proyecto ambicioso, se fue metiendo poco a poco arriba, y la verdad es que se vivió con muchísima emoción y pasión, sobre todo porque el Extremadura, a falta de 2 jornadas para el final, era quinto clasificado y necesitaba una carambola tremenda para meterse en el playoff. Cuando todo parecía perdido, el Córdoba B ganó en campo del villanovense, el Extremadura ganó en campo de su eterno rival el Mérida, todo se dio la vuelta a la tortilla y el Extremadura llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo y logrando la 4ª plaza. Y como cuarto, que creo que apenas habían subido 1 o 2 equipos en los últimos 10 años,
En Extremadura ascendió de categoría eliminando al Depor B, al Mirandés, y en esa gran final ante el Cartagena. Bueno, emoción desmedida, cada desplazamiento superaba las expectativas, miles y miles de personas de Almendralejo y de toda la región desplazándose por Cartagena, por Miranda de Ebro, por La Coruña. La emoción fue subiendo conforme avanzaban las semanas y bueno, y el éxtasis llegó en el Cartagonova, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Un campo donde el Extremadura iba perdiendo año tras año, temporada tras temporada. Y después de un gran partido en el Francisco de la Era con un 1-0 y gol de Pardo, aquel partido en el Cartagonova, el Extremadura supo aguantar hasta el minuto 103 de partido. O sea que se jugaron 13 minutos de descuento. Imagínense cómo era la emoción. Almendralejo explotó y 16 años después, otra vez Almendralejo tuvo que ser el que derribara la puerta del fútbol profesional en Extremadura. Y bueno, ahora ahí está, en el fútbol de élite y agarrándose partido tras partido para intentar mantener esta bonita categoría como es la Liga Smartbank. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros, como siempre un placer, y comentaros también que aparte de este Extremadura asistió el Club de Fútbol Extremadura, que llegó a jugar en Primera División 2 temporadas a finales de los años 90, pero una cadena de problemas económicos provocó su desaparición en el 2010, así que bueno, Extremadura también tenía fútbol antes de la Unión Deportiva, pero fue el Club de Fútbol. Yo os hablo de presente y el presente pinta bien en Extremadura, a ver si consigue la salvación, veremos. Parecido al Extremadura, la historia del Fuenlabrada tiene como su mayor gesta el ascenso a Segunda División, un club que ha ascendido por primera vez desde su fundación en 1975 y que consiguió formar parte del fútbol y consigue formar parte del fútbol profesional español. El conjunto entrenado por Mere, que consiguió el ascenso frente al decano de nuestro fútbol. Os dejo el vídeo por aquí que grabé con el Recreativo de Huelva. Frente al decano conseguía el ascenso el Fuenlabrada y esa es su mayor gesta histórica. No es fácil ascender a primera, de hecho muchos clubes solo lo han hecho una vez en su historia. Es el caso del Girona, que consiguió ascender a Primera División por primera vez en sus 87 años de historia el 4 de junio de 2017. Tras varios intentos fallidos, tras varios traspiés en el camino, el conjunto gerundense consiguió llegar a Primera División, esa categoría que abandonó en 2019 cuando volvió a la División de Plata, que hoy es en la que está, y esa es la mayor gesta que tiene el Girona, que ha conseguido ascender a Primera División. Al igual que el Girona, el Huesca, lo mismo, la Sociedad Deportiva Huesca tiene como gesta haber conseguido ascender a Primera División. Grabamos un vídeo con Petón, os lo dejo por aquí, en el que nos explica un poco cómo fue todo aquello, cómo se gestó el ascenso, qué tuvieron que hacer. Un club que desde la base, desde la humildad, desde el trabajo y desde la cabecita ha conseguido volver al fútbol profesional, llegar al fútbol profesional e incluso estar en Primera División. Mucho mérito el de la Sociedad Deportiva Huesca, que hasta ese momento tenía como mayor éxito haber conseguido el Campeonato de España de Aficionados de 1974, Ojo a la humildad, ojo a la modestia de la Sociedad Deportiva Huesca. Ahora nos tenemos que coger un avión porque nos vamos a una isla, nos vamos a Las Palmas. Allí el conjunto Pío Pío, tras el tercer ascenso de la temporada 1964-65, conseguiría estar 19 años ininterrumpidos en la élite del fútbol español y crecer muchísimo. 19 de abril de 1978. Quedaros con esta fecha. Con Miguel Muñoz a la cabeza, Las Palmas consiguió llegar a la final de la Copa del Rey, que la disputaría frente al Fútbol Club Barcelona, con polémica, en el estadio, ojo al dato, Santiago Bernabéu. Por el camino había dejado equipos como Cádiz, Sporting y Atlético de Madrid. Además, esta campaña es la última que la Unión Deportiva participa en Europa. Aquella final de Copa del Rey frente al Fútbol Club Barcelona la perdieron 3-1. Hubo polémica y finalmente Las Palmas no pudo alzarse con el título. Una Unión Deportiva que en Europa también ha tenido palmarés, porque disputó una Copa de Ferias y 2 Copas de la UEFA, la del 72-73 y la del 77-78. Así que Las Palmas con una gran historia que contarnos detrás. Club Deportivo Lugo, su mayor gesta ha sido conseguir la 9ª posición en la Segunda División Española, dirigidos por Luis César Sampedro y con un Joselu estelar que anotó 23 goles aquella temporada. El Club Deportivo Lugo, con aquellos futbolistas, con aquel entrenador, conseguía la mejor clasificación de su historia, y esa es la gran hazaña del Lugo, estar en Segunda División y haber conseguido la 9ª posición aquella temporada. Si estás viendo el vídeo, comenta qué te parecen estas hazañas, cuál es la de tu equipo, que si te sabes alguna más, si te sabes alguna anécdota, aquí abajo, todo. Una auténtica revelación en la Liga 2011-2012, el Málaga Club de Fútbol de las Estrellas, aquel Málaga de Van Nistelrooy, de Cazorla, de Joaquín, de Eliseu, de Caballero, de Michelis. Qué equipazo tenía aquel Málaga, que consiguió meterse en Champions League aquella temporada
para disputarla obviamente en la 2012-2013. Fue la época más dorada del club, en la que más se dio a conocer con aquellos fichajes, como digo, estelares y plantándose en cuartos de final de la Champions, habiéndose cargado antes equipos como el Zenit, el Milan, el Porto. La verdad que heroico lo de aquel Málaga. Llegaban los cuartos de final y un 0-0 dejaba todo abierto para Dortmund para enfrentarse en Alemania al gigante amarillo. Allí todo se puso de cara con un gol de Joaquín que empató Lewandowski, y en el 82 marcaba también Eliseu el 1-2, ponía por delante al Málaga. Necesitaba 2 goles el Borussia, parecía imposible que al Málaga se le escapara. Pero en el 91 y en el 93 quedó eliminado por el Borussia con un tanto en claro fuera de juego. El fútbol fue injusto aquella noche con el Málaga Club de Fútbol. Fue muy cruel con el conjunto malacitano, que seguro que volverá a ser grande. Os dejo por aquí el vídeo que grabé con el Málaga Club de Fútbol contando toda esta historia. Miranda de Ebro, Andúba, todo esto significa Copa del Rey. Bueno, primero vamos a hablar de la gesta que han vivido en el presente, donde la Real Sociedad ha acabado con el sueño del Mirandés, pero ha estado a un pasito de plantarse en la final. Pero hay una gesta mayor, y es que en la Copa del Rey de 2012, aquel equipo de Pablo Infante, del banquero, de aquella gente modesta, conseguía eliminar a la Morevieta, a la Balompédica linense, al Villarreal, que era un equipazo, por un total de 3-1, se carga también al Racing de Santander, se carga al Español. Parecía imposible que se cargara al Español, porque el Mirandés en cuartos de final había caído en Cornellà del Prat por 3-2 después de una remontada en los últimos minutos del Español, y parecía todo muy complicado en Andúba, pero el Mirandés se levantó y consiguió llenar hasta los topes su campo para, en el 93, con una falta colgada por Pablo Infante, marcar a rematar a Caneda y ponía al Mirandés en semifinales. Andúba se viene abajo, los milagros existen, y el Mirandés de verdad lo ha demostrado en la romántica, en la mágica Copa del Rey. En semis el Athletic Club de Bilbao les despertaría del sueño con un doblete de Fernando Llorente y con una victoria por 6-2 en Bilbao. Se acababa el sueño de Miranda de Ebro, pero oye, yo creo que ya bastante había logrado aquel modesto equipo del banquero Pablo Infante. Pero bueno, si hablamos de Copa del Rey, también tenemos que irnos a Soria, porque el Numancia en 1996 consiguió una gesta muy parecida a la de este Mirandés en Andúba, porque el conjunto numantino, un pequeño equipo humilde y prácticamente desconocido, vencía primero, se abría camino frente al San Sebastián de los Reyes, luego se cargaría la Real Sociedad, Racing de Santander, Real Sporting de Gijón. Todo esto un equipo súper modesto que se cruzaría con el Fútbol Club Barcelona de Johan Cruyff en cuartos de final. Los sorianos resistieron en Soria 2-2, consiguieron empatar el partido y consiguieron incluso adelantarse en el Camp Nou. De verdad, sonido, lo escuchamos. Ha recuperado de nuevo el Numancia, atención a Barbarín, puede marcar el Numancia, la oportunidad, gol de Barbarín para el Numancia. Acaba de marcar, ya sigue haciendo historia en el minuto 5,5 Barbarín. En un error, aunque ha protestado Busquets al juez de línea, ha marcado el Numancia el primer gol del partido. Todo lo que se pueda decir del Numancia ya es poco. Finalmente el Barcelona le dio la vuelta, ganó por 3-1 al Numancia en el Camp Nou, pero la gesta ya era histórica. Desde ahí el Numancia empieza a crecer y se asienta en el fútbol profesional. Un Numancia que, por ejemplo, tumbó también al Barcelona de Guardiola en 2009 y, lo que os digo, se consolidó en el fútbol profesional. Si hablamos del Real Oviedo, hablamos de sus 38 temporadas en Primera División y de la clasificación histórica del club, tercer clasificado en Primera, en la 34-35, 35-36 y 62-63. Los nostálgicos del fútbol se acordarán del Oviedo de los 90, porque permaneció 13 temporadas seguidas en Primera. En Europa, también participaron en Europa gracias a la clasificación en el 90-91 tras meterse en sexta posición. Duró poco la participación europea, pero ahí estuvo. El 19 de septiembre del 91 el Real Oviedo debuta venciendo al Génova en el antiguo Carlos Tartiere, pero en la vuelta los carballones son eliminados por 3-1. Eso es lo que duraba la andadura oviedista en Europa. La Deportiva, la Ponferradina, uno de los momentos más gloriosos es en la temporada 2005-2006, cuando el conjunto berciano consigue por primera vez en su historia ascender a Primera División. Locura total. Si hablamos de grandes clasificaciones, en la 12-13 y en la 14-15 quedaron séptimos, a un pasito nada más de entrar en playoff de ascenso a Primera División. No lo consiguieron, pero estuvieron ahí a un pasito, y también hay que destacarlo. Parece que queda atrás, porque hoy están últimos en la Liga Smartbank, pero el Real Racing Club de Santander ha tenido momentos mágicos en el fútbol español. De hecho, es el único equipo cántabro que ha jugado en Primera y lo hizo durante 44
temporadas. Llegó a ser subcampeón en la temporada 1930-31. El conjunto cántabro es verdad que abandona primera en el 2013, pero hay que recordar que también fue semifinalista de Copa del Rey en 2007-2008 y 2009-2010, e incluso llegó a jugar la Europa League en la 2007-2008, aquel equipo con Colsa, Munitis, muchos míticos de nuestro fútbol. Por eso no nos podemos olvidar de aquel Racing de Santander, no tenemos que olvidar de las raíces del conjunto cántabro, que de verdad han sido grandes y serán grandes siempre. De hecho, os dejo por aquí el vídeo en el que os cuento otra hazaña, aquella de Copa del Rey cuando el conjunto cántabro se plantó, pero esa la veis aquí. El mejor momento de la historia del Rayo Vallecano es con Paco Gémez en el banquillo en la temporada 12-13, cuando tocó con la yema de los dedos Europa, pero no consiguió clasificarse, quedaron octavos y es la mejor clasificación histórica del Rayito. Tenemos un invitado especial para hablarnos de ello. Por favor, señor David de las Heras, cuéntame. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Seren? ¿Cómo estás, tío? Pues bueno, me preguntas acerca del mejor Rayo Vallecano de la historia. No es fácil, la verdad que es que no he podido vivir todos los rayos vallecanos que ha habido históricamente. Es cierto que me hablan maravillas acerca de ese Rayo Vallecano de los años 70, ese Rayito Mata Gigantes, que fue la primera etapa del club en primera, y en una temporada ganamos a Real Madrid, Atlético de Madrid, a Valencia y a Barça, además también de a Sevilla. O sea que equipos grandes que fueron derrotados por el Rayo Vallecano, un Rayo que se lo creía, un Rayo que para mí fue histórico lo que consiguió, aunque yo realmente ese equipo no lo pude vivir. He leído mucho, he visto mucho, pero realmente no lo pude vivir. También en los años 90 tuvimos otro gran Rayo Vallecano que incluso pues provocó la destitución de Valdano en el Real Madrid, o sea que ese Rayo también daba guerra, pero por encima de todo, si tengo que destacar un Rayo Vallecano, me quedo con el Rayo de la temporada 2012-2013, que fue el primer año de Paco Gémez, una temporada que yo viví muy desde cerca, y fue justamente después de aquel tamudazo. No sé si te acuerdas de que en el año anterior el Rayo se salvó de aquella manera, in extremis, gracias a un tanto de Tamud en el último partido contra el Granada, que finalmente le dio al Rayo Vallecano la permanencia, ¿no? Pues justamente el año después, Sandoval se va, llega Paco Gémez y hace el Rayo el mejor año de su historia. 53 puntos consiguió, 16 victorias y octava posición. Nunca consiguió el Rayo hacer mejor temporada, una temporada que fue la irrupción de Leo Baptistao en el primer equipo. También hay que destacar el papel de Piti, que para mí fue el mejor futbolista de aquella temporada, y no sé, grandes jugadores. Por ejemplo, también me gusta mucho la aportación del Chori Domínguez, que llegó pues después de haber pasado por Rubín Kazan, sin pena ni gloria. También luego llegó al Valencia, tampoco le fue muy bien. Y después de aquello, pues llegó al Rayo Vallecano y lo hizo muy bien el Chori. Así que yo creo que ese Rayo Vallecano es el mejor que recuerdo. Luego nos esperaron 3 años más en Primera División antes de ese descenso, pero si me tengo que quedar con un Rayo Vallecano que haya vivido, que haya disfrutado, es ese, porque jugaba bien al fútbol. La verdad que es que el Rayo, no sé, daba gusto ir a verle, daba gusto verle disfrutar del fútbol a los jugadores, porque tenían la pelota, tal, no sé. Un estilo de juego muy vistoso. El inicio del gemecismo en el Rayo fue esta etapa. Y bueno, pues aquí estamos ahora mismo, seguimos con Paco Gémez, estamos ahí peleando por el ascenso y veremos a ver hasta dónde se llega, pero lo dicho, me quedo con el Rayo 2012-2013, que no lo conozca, que lo revise, porque esa temporada el Rayo jugaba bien al fútbol y además hizo una gran campaña. Así que nada, eso es todo, amigos, un abrazo Senen fuerte a ti y a todos tus suscriptores o la gente que esté viendo este vídeo. Nos vemos pronto. Chao, invitados estáis aquí, Vallecas. Pues ahí lo teníamos, al gran David de las Heras, y ahora os voy a hablar de un histórico, de un grande, del todo del Real Sporting de Gijón. La década de los 70 fue muy gloriosa para el conjunto asturiano, donde logra su mejor clasificación histórica en la Liga. El conjunto rojiblanco logra ser subcampeón por detrás del Real Madrid, donde nace el famoso así gana el Madrid, por un partido muy polémico en el Molinón, donde el conjunto merengue logró ganar con un solitario gol de Santillana. La afición del Sporting salió muy enfadada con la actuación arbitral y sonaba aquello de así gana el Madrid, que es donde nace, en el Molinón. Además, aquel mítico Sporting consigue plantarse en 2 finales de Copa del Rey, en la 80-81 y en la 81-82, y las pierde frente a Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Aquel equipo no conseguiría ningún título, pero sí puso en jaque a los conjuntos más grandes de nuestro país, sí puso contra las cuerdas a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, todos los grandes, convirtiéndose en el mejor Sporting de la historia. Que también disputó Europa, donde venció 3-0 al Torino, por ejemplo, en su debut el 13 de septiembre de 1978, un gran Sporting, el mejor de la historia, que en su época moderna, si tenemos que hablar de hazañas modernistas, podemos hablar del Sporting de Manolo Preciado, en paz descanse, y el Sporting de los Guajes de Abelardo Fernández. De los años 70 pasamos a los años 90, nos vamos a otra isla, nos vamos a Santa Cruz de Tenerife, una isla que atemorizaba a los grandes y sobre todo uno, al Real Madrid. En las campañas 91-92 y 92-93 el Tenerife metía miedo al Real Madrid. En el primer duelo los blancos salían entre lágrimas después de que el Tenerife le remontara y acabara ganando 3-2 y arrebatándole una liga. Y en el segundo más de lo mismo, porque el Tete volvía a dejar sin liga al Real Madrid y además le daba al Tenerife su primera clasificación para la Copa de la UEFA.
UEFA. Lo mejor del conjunto chicharrero llega en la temporada 92-93 cuando Valdano se asienta en el banquillo. Finalizaron la competición en quinto lugar, siendo la mejor clasificación histórica del club en primera y la primera, mejor dicho, participación en la UEFA. En la memoria europea, las semifinales contra el Schalke, donde el equipo tenía la ventaja del gol de Felipe Miñambres anotado en la ida, pero en el último minuto, en el minuto 90, el belga Marc Wilmots metía al Schalke en la finalísima con un poderoso cabezazo. Para hablarnos del gran Tenerife de los años 70 tenemos a Óscar Herrera. Óscar, cuéntanos. El Tenerife de los 90. ¿Cómo definir al Tenerife de los años 90? Pues se me ocurre como esa pareja de nórdicos que de repente le sale un hijo, un niño negro, o esa pareja de afroamericanos que de repente le sale una niña rubia. ¿De dónde ha salido esta criatura? ¿Por qué? Pues eso nos preguntamos muchos en Tenerife con el paso de los años. ¿De dónde salió aquel equipo de fútbol? Salió de la mente privilegiada, por otro lado, de un presidente, Javier Pérez, que fue el que revolucionó el fútbol en la isla, el que alteró el estado normal del fútbol mediocre, casi adormilado del fútbol durante décadas en Tenerife, y que primero trajo a Jorge Valdano, luego a Jupp Heynckes, y que fueron los dos artífices de que el Tenerife resonara en Europa, resonara en España por supuesto, y lo hiciera en Europa en dos participaciones muy destacadas en la competición europea, en la UEFA, en lo que es la Europa League en el día de hoy. Un Tenerife insultantemente descarado, con buen gusto futbolístico, atrevido, Tenerife osado, un Tenerife que no tenía miedo a nada y que tenía y reunió a una nómina de futbolistas: César Gómez, Antonio Mata, Felipe Miñambre, Julio Llorente, Carlos Aguilera, Chano, Derticia, Diego Latorre, Fernando Redondo. Podríamos seguir, ¿verdad? Y haríamos una nómina de futbolistas, una lista en varias etapas increíble de aquel Tenerife de los años 90, que además estuvo en Europa en dos ocasiones, en dos etapas, una de ellas cayendo con la cabeza bien alta frente a la Juventus de Turín, después de perder en Italia y de ganar en Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Le fue insuficiente el 2-1 tras el 3-0 en contra que se trajo del estadio de Lealpi en Turín, y luego en otra que fue pues lógicamente más exitosa, que llegó hasta semifinales de la competición europea, en unos partidos previos, en cuartos de final, en octavos de final, frente al Feyenoord en Rotterdam, donde dio una exhibición ganando 2-4, Juan L., Pablo Paz, Pinilla hicieron partidazos allí, y luego en el Parken de Copenhague, dejando fuera en la prórroga al Brøndby de Dinamarca. Se topó con el Schalke 04 en Alemania, en Helsinki, ante el Schalke 04, el Schalke 04, un equipo que en aquel momento empezaba ya a emerger en Europa, equipo importante también en Alemania, y cayó en la prórroga. Ganó en Tenerife 1-0, cayó en la vuelta 2-0 en Alemania, en la prórroga. Los goles de Thomas Linke y de Wilmots en el minuto 68 y 107 tumbaron a un Tenerife que estuvo a punto de conseguir historia, de meterse en una final europea. Fue un Tenerife memorable, fue un Tenerife inolvidable, fue un Tenerife que ojalá pronto podamos volver a disfrutar, no solo aquí en la isla, sino para todos los lugares de Europa. Fue un Tenerife maravilloso. Y cerramos este paseo por la historia con uno de los grandes, ¿no? Con el Real Zaragoza. Si hablamos del Real Zaragoza, si hablamos de hazañas, bueno, tenemos que hablar obviamente de 6 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Copa de Ferias, pero por favor, la hazaña romántica, por favor, la Recopa. Un 10 de mayo de 1995 cambia la historia del Real Zaragoza para siempre tras vencer al Arsenal en el Parque de los Príncipes. Fue un partido muy igualado, Sneijder adelantaba al Real Zaragoza, enseguida lo empataban los ingleses, la prórroga dictaría sentencia. Allí, por favor, cerrad los ojos, escuchad, pasaba esto. El balón para Najim, y Najim lo que ha intentado es... ¡Tira Siman! ¡Gol! ¡Gol de Najim! ¡Gol de Najim! ¡Gol de Najim! En el minuto 14 y 50 segundos. El gol de Najim, todos al campo. Víctor Fernández, todos los hombres del banquillo. Impresionante, el Zaragoza ha marcado el gol en el último instante. Tendrán que salirse del terreno de juego, pero es que eso es imposible pararlo. Najim daba la Recopa al Zaragoza, estallaba la afición maña, y para hablarnos de esto tenemos a Luis Fando. Hola Luis. Hay mucho por donde elegir a lo largo de todos estos años, pero si en la ecuación metes Gloria y Real Zaragoza, el resultado no puede ser otro que la Recopa de 1995. Ya no solo porque el Real Zaragoza levantase su segundo título europeo, ya no solo porque el Real Zaragoza se codeó con la jet set del fútbol europeo y del fútbol internacional, sino por cómo se consigue, con ese gol increíble, con ese gol majestuoso, con ese gol divino de Najim en el Parque de los Príncipes, que dejó el rostro de Seaman desencajado mientras la pelota caía como un meteorito. A título personal, yo el gol no
lo he vivido, era un bebé, apenas sabía lo que era mi madre en aquel momento, pero sí que puedo decir que varios familiares míos, mientras el partido estaba agonizando, se fueron al baño a hacer tiempo para la tanda de penaltis y se vieron sorprendidos porque todo el vecindario, toda la ciudad pegó ese grito ya eterno de que cuando la pelota entró y se desató la locura en la ciudad. El gol de Nayim ya forma parte de la cultura popular de la ciudad, forma parte de la cultura y de la idiosincrasia del club, y para mí es un momento increíble, es un momento histórico y es un gol que según los protagonistas y muchos de los jugadores que vivieron aquello, es el gol más increíble y el gol más apoteósico que se ha marcado en una final europea. Pues ya veis, en un vídeo de YouTube os he demostrado que la Liga Smartbank está plagada de historias, está plagada de hazañas, que aquí hay héroes y que aquí hay auténticos equipazos. Por lo tanto, suscríbete aquí abajo al canal si te gusta la Liga Smartbank, revienta el like por el currazo del vídeo y comenta qué te parecen estas hazañas, coméntalo todo aquí abajo. Venga chicos, nos vemos en próximos vídeos, de verdad, gracias por seguir el canal y por estar aquí. ¡Chao!